Vamos a preparar nuestras Biblias. Les voy a pedir que abran la escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor, y que nos quedemos allí un momento. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. El título de la predicación de esta mañana se llama Nunca Más. Quiero platicarles lo siguiente, hermanos. En la mañana, cuando venía al templo, a eso de las 8 de la mañana, poco más, aquí en la esquina, hermanos, a la izquierda, en el cruce del parque, cuando bajé del transporte, había chocado una moto con una camioneta. Ya estaba ahí la patrulla, estaban unos policías auxiliando a la persona de la moto. Por lo que yo vi, me imagino que la moto ha de haber salido y se impactó en la parte de atrás de la camioneta. Ahí se veía que la fascia estaba que rota y estaban atendiendo a la persona. Y cuando vi eso en la mañana, hermanos, vino a mi memoria, el primer pensamiento que vino a mi memoria es, caray, no hay un momento, hermanos, favorable en la vida cuando vaya a pasar un accidente. Uno pensaría, yo dije, a esta hora hay mucha gente que está descansando en su casa, que apenas se está levantando, que está durmiendo, que está empezando su día, y esta persona lamentablemente ya tuvo un accidente. Y entonces, hermanos, cuando llegué al templo estuve orando por la persona, esperando que no le hubiera pasado nada por el accidente, pero vino a mi mente un pensamiento, hermanos. Coloquialmente hay un dicho que dice: me pasó algo y esto no se lo deseo a nadie. ¿Han escuchado ustedes ese dicho? Esto francamente no se lo deseo a nadie. Y yo pensaba, caray, uno quisiera que nadie a esa hora de la mañana y por supuesto a ninguna hora del día ocurriera un accidente donde además una persona saliera lastimada. ¿Y por qué platico esto, hermanos? Porque hay cosas así en la vida que nos pasan. Hay cosas fuertes, cosas difíciles, cosas que quizás nos hieren o nos lastiman o nos marcan o nos provocan alguna tristeza o algo en particular y decimos, esto francamente no se lo deseo a nadie. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese dicho, pero así dice, esto francamente no se lo deseo a nadie. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver el día de hoy, hermanos, que hay cosas en la vida que Dios no quiere que nos pasen a nosotros. Hay 5 cosas que claramente la palabra de Dios dice que el Señor espera que nunca más las vivamos, que nunca más las pasemos. Cristo Jesús quiere que cada uno de sus hijos estemos completamente exentos de cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, así como desafortunadamente esa persona tuvo un accidente a una hora muy temprana del día, es muy probable que algunos de nosotros vayamos a sufrir esto que vamos a ver nosotros el día de hoy. Y sin embargo el Señor quiere que tomemos las medidas adecuadas para que nunca más lo veamos de nuevo. Ver un accidente es lamentablemente lo más cotidiano. Y si no, prenda la televisión a cualquier hora del día o de la noche o vea las noticias en su teléfono o lea un periódico y lamentablemente es algo que usted va a ver de manera cotidiana. Yo espero que no sea tan cotidiano ver creyentes en la iglesia que estemos viviendo alguna de las 5 cosas o varias de ellas, porque aunque son simples y quizás conocidas para nosotros, lo que quiero dejar en claro el día de hoy es que la voluntad de Dios es que nunca más las vivamos. Y la primera de ellas es que la palabra de Dios dice, nunca más tendremos sed. Acompáñenme en la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 15. Voy a procurar administrar el tiempo para que las 5 cosas que vamos a ver, hermanos, podamos verlas sin ninguna presión y podamos captar lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Nunca más tendremos sed. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, está hablando con la mujer samaritana,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, nunca más, dice Jesús, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermanos, en la época bíblica, en la época apostólica, en la época del Señor Jesucristo, las mujeres cumplían con una tarea muy importante y pesada a la vez. Ellas tenían la responsabilidad, hermanos, de que una vez en la mañana y una vez por la tarde salían a los pozos a acarrear el agua, hermanos, en cántaros. Esa era su tarea, esa era su responsabilidad. De tal manera, hermanos, que el Señor Jesucristo en aquella ocasión se encuentra esta mujer y entabla, hermanos, una plática con ella. Hay algo muy interesante. Cuando el Señor Jesús le pide agua, hay una conversación entre esta mujer y Jesús, y llega a un punto, hermanos, en el que Jesús le dice, mira, si tú bebieras del agua que yo te ofrezco, tú nunca tendrías sed jamás. Pero en ese momento, hermanos, la mujer samaritana entiende equivocadamente la frase del Señor Jesucristo. Dice, Señor, dame a beber de esa agua para que yo ya no tenga la necesidad de venir al pozo y sacar esa agua para tener que beber. Es decir, es probable que en la mente de la mujer samaritana el pensamiento que vino es este: el Señor Jesucristo va a facilitarme la vida porque ya no voy a tener la necesidad de venir al pozo a sacar agua. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que Jesucristo no vino a facilitarnos la vida. A veces las personas creemos que Jesús vino al mundo a facilitarnos la vida. No, el Señor Jesús no vino a tomar nuestras cargas laborales para que nosotros ya no trabajemos. Él no vino a quitar nuestras preocupaciones para que ya no tengamos aflicción. Él no vino a facilitarnos la vida, hermanos, para que ya no trabajemos para llevar el sustento a casa para nosotros o para nuestros familiares. Él no vino a facilitarnos la vida, hermanos, para que nosotros estemos tranquilos en casa todos los días sin ninguna preocupación. Sí, dice la palabra de Dios que en una ocasión Él multiplicó el pan para 5,000 y en otra ocasión multiplicó el pan para 4,000. Pero fueron cuestiones aisladas, muy llamativas, pero fueron aisladas. Fueron hechos circunstanciales en los cuales la gente pasó todo el día con el Señor Jesucristo y Él quiso satisfacer no solamente la necesidad espiritual, sino también la necesidad material. Pero Jesús no iba por las calles anunciando, hermanos, que había campañas de multiplicación de panes, o anduvo por las colonias repartiendo despensas para satisfacer el hambre de las personas, o anduvo creando empresas para que todos tuvieran trabajo, o anduvo quitando las cargas de las demás personas. No. La mujer había entendido equivocadamente. El Señor Jesús, que conoce el corazón del ser humano, que no tiene la necesidad de que nadie le diga nada, vio en esta mujer, hermanos, vio que ella tenía una sed, una profunda sed en su interior, y Él quería satisfacer esa sed. Lamentablemente, hermanos, ella entendió equivocadamente. ¿Qué sed, qué necesidad interior tenía esta mujer? Esta mujer tenía una gran necesidad de amor. Esta mujer, hermanos, en su corazón tenía una sed, una gran necesidad de amor. Y creyó que a través de la relación con un hombre iba a poder satisfacer esa necesidad. El problema es que se casó con un hombre y se dio cuenta que en su interior había una sed profunda que este hombre no alcanzó a satisfacer. Y entonces buscó otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. De tal manera que había tenido 5 maridos y el hombre con el que estaba en ese momento probablemente simplemente iba a ser el 6º. ¿Sí me explico? Porque Jesús le dice, con el que estás ni siquiera es tu marido. La pregunta que quiero plantearme a mí mismo, que quiero plantearte a ti, hermano, en esta ocasión y a los hermanos que están conectados, es la siguiente.
¿Cómo satisfaces la sed interior de tu espíritu? ¿Cómo satisfaces la sed interior de tu corazón? ¿Cómo satisfaces la sed interior de tu vida? ¿Tienes necesidad de amor? ¿De comprensión? ¿De aceptación? ¿Tienes alguna necesidad que a través de la vida no has podido satisfacer y que hoy estás buscando equivocadamente en alguna relación, en algún trabajo, en el estudio, en las amistades o en alguna otra cosa distinta? La palabra de Dios dice que si nosotros vamos a Cristo, que si nosotros vamos a Jesús y nosotros bebemos el agua viva, no vamos a tener sed jamás. La palabra de Dios dice que Dios es el único que podía satisfacer la sed interior del hombre. De tal manera que cuando Jesús dice, si tú vienes y yo te voy a dar de beber un agua viva, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es: yo soy Dios, estás delante de Dios y yo voy a satisfacer, si tú me lo permites, la sed interior de tu alma, la sed interior de tu espíritu. Sin perder el evangelio, vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Esta mujer, por supuesto, que tenía deseo de adorar a Dios, porque más adelante le pregunta a Jesús. Los judíos dicen que hay que adorar en un lugar, nosotros decimos que hay que adorar en otro. ¿Cuál es lo correcto? Y llega el momento en que Jesús, Jeremías capítulo 17, versículo 13, llega un momento en que Jesús le dice: bueno, mira, en realidad lo que el Padre está buscando es verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar, le va a decir Jesús a la mujer samaritana, lo que importa es que tú lo adores de corazón. Eso no significa que no importa el lugar para nosotros en el templo, no, en ese momento la circunstancia era distinta, es diferente. Jesús está empezando a llevar a la mujer a un punto en el que se dé cuenta que su necesidad mayor no es el agua que tiene que sacar, sino la sed que ella quizás no había visto que tenía o no había notado y que había tratado de satisfacer a través del amor de un hombre. No digo que no necesitemos a alguien en nuestra vida, no estoy diciendo eso. Lo que el Señor le va a enseñar a esta mujer es que la felicidad no venía de allí, venía de conocerlo a Él. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El único manantial de aguas vivas es Dios. Y como Jesucristo es Dios, le está ofreciendo ese manantial de agua viva a esta mujer. Hermano, yo quiero plantearte una pregunta más en este momento. ¿Tú has bebido el agua viva? ¿Has tomado el agua viva? Es decir, ¿has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, pero sigues buscando todavía cómo satisfacer tu sed interior? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Jesús le mintió a la mujer samaritana? No. Es probable que en tu vida, en la mía, esté pasando algo. Vayan conmigo al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Jesucristo dijo que cuando nosotros lo conociéramos a Él y bebiésemos de su espíritu, ¿verdad? Beberíamos un agua, hermanos, metafóricamente, que satisfacería las necesidades emocionales íntimas y nos haría sentir plenos, satisfechos, contentos. Y no tendríamos la necesidad, hermanos, de buscar en ningún otro lugar o con ninguna otra persona o con ninguna otra filosofía aquello que llene nuestro interior. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros entramos en una relación personal con Jesucristo, Él envía a su Espíritu Santo, y en la medida en la que nosotros nos alimentemos de Dios, ese Espíritu en nosotros va a ser como un fuego interior que nos va a llevar a estar en contacto con Dios, de tal manera que clamemos y le digamos: Abba, Padre. Es decir, papito, papá, Padre. Que nos cause gozo, que nos cause alegría, que nos cause satisfacción. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado por medio de Cristo, hermanos, nosotros tenemos que mantenerlo vivo. Me voy a explicar más adelante con esta frase.
Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos va a llevar a una relación con Dios que nos haga sentir satisfechos. Yo no creo que este muchacho que chocó, la persona que chocó hace rato, salió en la mañana pensando, hoy voy a tener un accidente, voy a chocar con mi moto, ¿no? Nadie sale pensando eso. Son hechos circunstanciales. O probablemente alguno de los dos cometió algún error y se quiso pasar. Yo no lo sé. Yo no voy a juzgar eso. ¿Pero por qué lo digo? Porque probablemente nosotros, hermanos, como hijos de Dios, vamos por la vida descuidando algunas cosas, creyendo que podemos marchar sin tener cuidado de aquello que nosotros estamos viviendo o estamos dejando que entre a nuestra vida sin darnos cuenta que estamos dejando de beber de esa fuente de agua viva. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, lo siguiente: hermanos, ¿por qué a pesar de tener a Cristo nos volvemos a sentir sedientos? Cuando Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 30, que tenemos que tener cuidado. Ese espíritu que el Señor nos dio y que clama Abba, Padre, que clama por Dios para mantenernos, hermanos, bebiendo de esa agua viva, debemos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, a lo mejor he contristado al Espíritu de Dios, por eso estoy así. ¿Sí me explico? No le he permitido tomar el control de mi vida, no lo he alimentado. O a lo mejor estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, hermanos, y por eso mi comunión con Dios está apartada. Hermanos, el ser humano durante toda su vida va a tener sed interior, toda su vida. Por eso es que durante toda la vida nosotros tenemos que estar bebiendo de esa agua. Es decir, no significa que tenemos que estar aceptando a Cristo todos los días, sino que debemos de estar en comunión con Él, para que ese Espíritu Santo, hermanos, que clama Abba, Padre, nos esté alimentando. Hermano, ¿cómo estás satisfaciendo tu necesidad interior, tu sed? Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 12. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho hoy con la vida? ¿Estás alegre? ¿Puedes sonreír? Si la mañana es nublada o sale o cae la lluvia o algo pasa, te roba tu gozo, estás enojado, estás molesto, estás triste, estás ansioso, estás preocupado, no te pueden ni tocar porque, como dicen por allí, ¿verdad? Pareces carrito de Guadalajara, que te enciendes, que te prendes. Hay algo entonces mal en tu interior. Hay algo mal en tu interior. Y entonces quizás tú y yo tenemos que orar a Dios como el salmista, Salmo 51:2, y decirle: vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, ¿tendremos que orar así el día de hoy? Quizás sí. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 2. La palabra de Dios dice: nunca más tendremos sed, pero también dice: nunca más tendremos hambre. La sed y el hambre van de la mano. El ser humano no puede vivir muchos días sin beber líquido, ni un determinado número de días. Corríjanme, no lo recuerdo con precisión, me parece que 3 días, 6 días, no recuerdo, sin beber agua. Honestamente no lo recuerdo con precisión. Un determinado número de días sin tomar algún alimento, y va de la mano. Vayan conmigo, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26 al 31. No solamente necesitamos beber esa agua, sino que necesitamos alimentarnos del mismo que nos da el agua. Porque si no, estaremos mendigando ese amor, esa atención, esa comprensión, que alguien nos haga caso. Y Dios no quiere que seamos mendigos, hermanos. Quiere que nos sintamos satisfechos. Juan capítulo 6, versículo 26 al 30. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, verdad, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hermanos, Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. ¿Qué trajo como consecuencia en el ministerio de Jesús, hermanos, alimentar a 5,000 personas? ¿Quieren que les diga? Hermanos, se los voy a explicar de esta manera. Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer unas mantas, unos folletos aquí en este templo, campaña de sanidad y de multiplicación de panes. Y Dios nos responde con ese milagro, ¿verdad? Todos los que vienen aquí sanan y les multiplicamos el pan a todos. ¿Qué creen que pase en la siguiente ocasión? Va a estar lleno. O sea, la calle no nos va a alcanzar, hermanos, para recibir a la cantidad de gente. ¿Por qué? Porque recibieron sanidad y porque recibieron comida. Y Jesús llega al momento, hermanos, en el que confronta a la gente y le dice, miren una cosa, ustedes no me están siguiendo, ustedes me siguen porque creen que es buen negocio estar conmigo, porque les di de comer. Y empieza a hablarles acerca de una necesidad mayor que tienen ellos, el hambre espiritual. Bueno, le preguntan, bueno, Señor, está bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tienen que hacer es creer en aquel a quien el Padre ha enviado, es decir, Él. Pero ¿por qué tenemos que creer en ti? ¿Tú qué milagro haces? Moisés nos dio el pan del cielo, ¿tú qué nos das? ¿Sí me explico? Es decir, es una negociación. Sí te vamos a seguir, pero ¿qué milagro nos vas a hacer? ¿Pero qué nos vas a responder? ¿Pero me vas a dar el trabajo que quiero? ¿Pero me vas a dar la carrera que necesito? ¿Pero me vas a dar el dinero para esto? ¿Pero me vas a dar el otro? O sea, vamos a hacer un trato, Señor. Sí te sigo, pero vamos a hacer un trato. Y el Señor dice, no. ¿Saben una cosa? Moisés no les dio nada. Moisés solamente fue el instrumento del Padre para que sus antecesores tuvieran un día que comer. El milagro lo hizo Dios. Pero ese Dios que sostuvo materialmente a sus antepasados, ahora les ha enviado algo mucho mejor. Ahora les ha enviado el verdadero pan del cielo. Y si ustedes comen de ese verdadero pan del cielo, ustedes no van a volver a tener hambre jamás. Hermanos, es interesante que Jesús habla del verdadero pan. ¿Por qué tiene necesidad Jesús de hablar del verdadero pan? Porque el ser humano busca satisfacer a través de otras cosas lo que necesita en su interior. Y pienso, hermanos, en lo siguiente. Pienso que quizás si yo le preguntara a alguien, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Me diga, no, hermano, no leo la Biblia, pero estoy leyendo unos libros cristianos muy buenos. Bueno, ese no es el verdadero pan. Ese no es el verdadero alimento. Hermano, ¿estás orando? Bueno, hermano, no estoy orando, pero estoy oyendo muchas predicaciones en internet. Bueno, eso no es del todo correcto. Oye, ¿tienes deseo de compartir la palabra de Dios, de evangelizar? Bueno, no evangelizo, pero me porto bien para que los demás vean por lo menos que yo soy una buena persona. No, queremos sustituir las cosas. Queremos sustituir lo correcto por aquellas cosas que a nuestro juicio pueden sustituirlas, hermanos, pero no es así. El verdadero pan, lo que verdaderamente, hermanos, nos va a alimentar espiritualmente para no tener la necesidad, hermanos, interior, ya sea de agua o de hambre, es mantenernos, hermanos, comiendo del Señor Jesucristo. ¿Qué significa alimentarnos de Cristo? Es más que leer la Biblia. Es más que orar. Es más que asistir a la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Qué implica alimentarse de Cristo, hermanos, para no volver a tener hambre? Es más que orar. Es más que leer la Biblia.
es más que venir al templo. Es involucrar completamente a Cristo en nuestra vida, de tal manera que en el diario vivir y en el día a día, lo que hacemos nosotros siempre lo considera a Él, hermanos, en primer lugar. Es interesante la respuesta que le dieron aquellos hombres a Jesús, porque fue la misma respuesta que le dio la mujer samaritana: Señor, danos siempre este pan. Hermanos, ¿realmente estos hombres lograron entender lo que querían? Hermanos, mucha gente, yo espero que no sea el caso de ninguno, pero hermanos, hay gente que mientras tú le des, está satisfecha. Hay un dicho coloquial, hermanos, ya que estoy usándolos el día de hoy, que aunque suena fuerte, no es vulgar, dice: gratis hasta puñaladas. ¿Qué significa ese dicho? Ese dicho significa que todo lo que sea gratis, yo lo recibo. Ahora, es una exageración. Ese dicho es una exageración. ¿Por qué? Porque se aplica para aquellas personas que están en todos los lugares donde regalan algo. Regalan despensas, ahí voy. Regalan agua, ahí voy. Regalan esto, ahí voy. Regalan esto, ahí voy. Regalan esto, ahí voy. Oye, pero ya viste la fila, son como 600 personas y están regalando un lápiz, pero son gratis. Pero son gratis, hay que formarse. ¿Sí me explico? Ese dicho se aplica a ese tipo de personas que únicamente están dame. Lamentablemente la gente que estaba siguiendo a Jesús era como este tipo de personas. Hermanos, seguir a Cristo implica hacerlo aunque Él no haga nunca un milagro en nuestra vida, que me cuesta creer que no haga alguno. A veces son pequeñas cosas que tal vez no notamos o que tal vez no calificamos como milagros, pero la vida misma no es en sí ya un milagro. La salvación en sí ya no es un milagro. El tener una comida el día de hoy no es en sí misma un milagro. Yo creo que sí. Pero quizás me refiero a aquellas cosas como las que ocurrían, hermanos, en la Biblia. ¿Seremos como aquellos hombres que siguen a Jesús porque creemos que es un buen negocio? ¿O estamos siguiendo a Cristo porque con Él estamos contentos, hermanos, en nuestra vida? Porque es todo lo que deseamos, es todo lo que anhelamos. Porque Jesús es el que nos hace felices, el que nos hace hombres y mujeres dichosos, personas realizadas, que nos permite superar todo aquello que nos molestaba en el pasado y que no tenemos la necesidad de estar buscando en ninguna otra filosofía, lugar o persona. 3, nunca más tendremos sed, nunca más tendremos hambre, nunca más estaremos desamparados. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. ¿Cómo es una persona desamparada, hermanos? Una persona desamparada es aquella que no tiene ayuda, es aquella que no tiene protección. Es decir, una persona desamparada es aquella que está sola, que no tiene a nadie. Que no tiene a nadie que le ayude, que no tiene a nadie que le aconseje, que no tiene unos brazos en los cuales arrojarse para recibir consuelo. Es una persona que literalmente está sola en la vida. Y a veces el cristiano se siente así. Pero Dios en su palabra dice que cuando estamos con Él nunca más estaremos desamparados. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. Primero Deuteronomio 31:6. Dice la palabra de Dios así. Son las palabras que usó Moisés antes de morir para animar al pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero Moisés, ¿y qué nos espera el futuro? ¿Qué vamos a encontrar allá en Palestina? ¿Qué males tendremos que enfrentar? ¿Qué problemas tendremos que solucionar? ¿Qué necesidades tendremos que cubrir? ¿Quién va a ir con nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? Moisés, el líder, ya anciano, sabedor de que él no va a poder entrar a la tierra prometida, le dice a su pueblo: no teman, no tengan temor, no se preocupen, Dios va a estar con ustedes, no los va a dejar, no los va a desamparar, ustedes van a poder conquistar las cosas.
Hermanos, creo yo que este pasaje es muy aplicable para nosotros el día de hoy. Tal vez no sepamos qué nos depara el día de mañana, ¿no? Qué nos depare, hermanos, la salud, qué nos depare el trabajo. Pero vayamos sin miedo, vayamos sin temor, cobremos ánimo. Los jóvenes tienen que cobrar ánimo y estar estudiando y estar conectándose a sus clases en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, y estudiar, y los hermanos trabajando y las hermanas salir adelante y llevar la vida lo más normal que sea posible. Jehová nuestro Dios está con nosotros. Va a haber días en los cuales, hermano, a lo mejor vas a ir a tu despensa y dices, híjole, pues Señor, multiplica estos 2 peces y estos panes, ¿no? Y va a haber ocasiones en las que a lo mejor vas a decir a la familia, hijos, pues hoy otra vez vamos a comer lo mismo que ayer. O a lo mejor un día vas a tener que decirles, hijos, pues ahí están las tortillas y una carrerita a ver quién la gana, ¿no? Y tal vez suena exagerado, pero yo creo que hay quien ha vivido o hemos vivido esa situación. Y aunque lo digo a manera de broma, son situaciones que tenemos que vivir. Pero no tengamos miedo, hermanos, vayamos adelante. No tengas miedo. No permitas que el temor gobierne tu vida. No estamos desamparados, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios que el momento y el tiempo, cuando Dios está más cercano, que siempre está con nosotros, es cuando nos sentimos quebrantados en nuestros corazones. Pero tenemos que recordar que Él está con nosotros. Josué capítulo 1, versículo 15. Vez tras vez, Jehová el Señor y el mismo Jesucristo, los mismos autores de la palabra de Dios, tuvieron que recordarle a su pueblo que nunca más estarían desamparados, hermanos. La palabra de Dios dice que si tenemos a Cristo, nunca más tendremos sed, nunca más tendremos hambre, nunca más estaremos desamparados. Eso significa que debemos de vivir el día a día, hermanos, con la seguridad y confianza de que como hijos de Dios estamos protegidos, cuidados por Él. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ¿creen ustedes que Josué como hombre, como ser humano, como tú y como yo, en algún momento de la vida se podía sentir solo? Yo creo que sí, hermanos. Si era un guerrero, si era un gran general, si era un hombre temeroso de Dios, si era un líder, pero ¿quién no llega a sentirse así? Bueno, Jehová le dice a Josué, cuando tú te sientes así, recuerda, yo no te voy a desamparar, yo estoy contigo. Hermano, a pesar de que hemos bebido el agua vida, ¿tenemos sed interior? ¿Tenemos hambre? Mantengámonos en comunión con Cristo. Involucrémoslo de tal manera en nuestra vida, permitamos que su Santo Espíritu tome el control de nosotros hasta que nos sintamos plenos y satisfechos, hermanos, sin importar la circunstancia. Sepamos que siempre está con nosotros. Es que no lo siento, yo no siento que el Señor está conmigo, hermano. No se trata de sentir, allí está. ¿Sí me explico? Los seres humanos acostumbrados, hermanos, a llevarnos por lo que sentimos. Es que no siento que me ames, no siento que me comprendas, no siento. Bueno, el sentimiento es engañoso. Los sentimientos, las emociones son inestables muchas veces, hermanos. Pero si hay alguien de quien podemos estar seguros que está con nosotros, es Dios. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Hebreos 13:5, por favor. Yo voy a leer el Salmo 48:14, que me gusta mucho. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Con Cristo nunca más estaremos desamparados, porque irá con nosotros en las batallas como fue con el pueblo de Israel, porque estará con nosotros si somos líderes, si somos responsables como Josué, porque también va a satisfacer nuestras necesidades, como dice el autor de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, si estamos contentos, aunque nuestras circunstancias cambien, el Señor va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá
de la muerte. Este pasaje me gusta mucho, hermanos, es uno de mis favoritos en la Biblia. Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará, es decir, Él va a estar con nosotros, que dice, aún más allá de la muerte. Es decir, una vez que estamos con Cristo, no estamos desamparados, porque al morir, hermanos, Él mismo toma nuestro espíritu, lo lleva delante de su presencia, lo lleva a la gloria celestial y allí estaremos con Él para siempre. Y si nosotros, hermanos, nos mantenemos así, entonces nunca tropezaremos. Honestamente, hermanos, estudiar este punto que voy a tocar el día de hoy, hermanos, me genera un gran conflicto. Y no un conflicto como tal, sino más bien una preocupación. Y espero tener la capacidad de poder explicarlo. Con Cristo nunca más tendremos sed, nunca más tendremos hambre, nunca más estaremos desamparados, pero tampoco nunca tropezaremos. Esa es la voluntad de Dios. Esto es impresionante, hermanos. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 11. Cada tema merecería una predicación individual, hermanos, pero para economizar el tiempo estoy tratando de ir directo al punto. Y yo les invito de verdad a que profundicen en esto. Yo no deseo que nadie en la iglesia, hermanos, viva con sed espiritual, con hambre, o que se sienta desamparado. Dios no desea que yo me sienta así y que nadie se sienta así. Tal vez nosotros no lo vemos, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice Pedro, hermanos, en su segunda epístola, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, otra vez Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? Nunca más, no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, si nos damos cuenta de lo profundo que está diciendo Pedro aquí, lo que Pedro está diciendo aquí es, si tú eres espiritual, si tú tienes a Cristo, entonces tú tienes muchas promesas de parte de Él. Si tú eres una persona que tiene a Cristo, te vas a preocupar por añadir las 8 cosas que Pedro refiere como fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal a tu vida. Y si tú tienes una relación tan plena con Cristo, que tú añades a tu vida cada una de esas 8 características, nunca vas a tropezar en la vida cristiana. Nunca vas a dudar de Dios. Nunca te vas a sentir solo. Nunca vas a caer en el pecado. Nunca te vas a alejar de su camino. Nunca vas a hacer nada, ¿verdad? Por muy tentador que digas, es que no me pude resistir a esto. No vas a tropezar jamás. Muchos creyentes nos justificamos con Dios diciendo, es que Dios entiende que vivimos en la carne, y pues en la carne, pues siempre pecaremos.
Dominaremos el pecado hasta que estemos en la presencia de Dios, pero aquí somos carnales. Honestamente yo también lo he pensado, hermanos. No voy a decir que no. ¿Sí me explicó? Pero lo que Cristo dice, lo que su palabra dice es, si ustedes son diligentes en añadir esto a su vida, dice, ¿no van a caer? Jamás. No habla de una impecabilidad, ojo, no está hablando de una impecabilidad, no quiero expresarme equivocadamente. Lo que está diciendo es que el pecado no va a dominar nunca nuestra vida. Puede pasar por nuestro pensamiento, yo ya no quiero saber nada de Dios porque es que mira cómo me está yendo, y de repente dices, no Señor, perdóname Señor, no sé por qué estoy pensando así, mira, la verdad me siento preocupada, me siento preocupado, estoy triste, estoy confundido, es que Señor, mira las circunstancias que estoy pasando, pero no Señor, yo creo en ti, tú estás conmigo, tú no me vas a dejar solo, yo no estoy desamparado, a lo mejor todo el mundo me ha dejado, a lo mejor la persona en la que yo más confiaba me traicionó, o los que yo que pensé que eran mis amigos y que yo no iba a contar con ellos no me han respondido, pero Señor, tú estás conmigo, yo creo que tú estás conmigo, Señor, yo voy a seguir adelante. No sé si me expliqué, hermanos. Es a eso a lo que se refiere Pedro. Si todos nosotros como hijos de Dios cumpliéramos con lo que Pedro dice, hermanos, nunca nadie se iría de la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Hermanos, yo pido perdón si algún día ha sido de tropiezo para alguien y es algo que me preocupa mucho, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que mejor hay de aquel porque vienen los tropiezos. Y honestamente, hermanos, sí es una preocupación mía. Y yo de verdad que pido perdón si algún día ha sido tropiezo para alguien. Pero también creo que si alguien se ha ido no es por culpa mía. Porque decimos, es que se fue por culpa del hermano. Es que se fue porque nadie le dijo. Es que se fue porque el hermano le hizo. Es que no, se fue porque su comunión con Dios no era buena. Porque fue carnal. Porque no aguantó. Porque se hizo el ofendido. Es que no me saludó. Es que no me hizo. Es que me dijo. Es que esto, es que el otro. No, es porque su vida espiritual estaba con algo incompleto. Algo faltaba. Hermano, no le eches la culpa a los demás. Yo no he crecido por esto, no me he entregado por el otro. Si no he servido, no, hermano, no, es porque tú no has querido. Porque si yo hiciera lo que Cristo dice, lo que Él desea para mí, yo no tropezaría, hermanos, jamás. Pero vamos muchos por allí, por la vida, diciendo que alguien nos hizo tropezar. No, hermanos. Es más, ni siquiera Adán y Eva pueden decir que Satanás. Eva quiso continuar con la conversación porque se pudo haber ido. ¿Estamos de acuerdo? Adán pudo no haber seguido a su mujer, pero la quiso seguir. Pero la voluntad de Dios es que jamás tropecemos, jamás caigamos en el dominio del pecado. 5. Quiero retomar la lectura del versículo 11, hermanos, antes de entrar al punto 5, porque elegí este verso precisamente por la relación que hay con el tema siguiente. Si me lo permiten, lo voy a leer de nuevo. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, ¿cómo nos gustaría? Punto número 5, nunca más moriremos. ¿Cómo nos gustaría ser recibidos en el cielo por el Padre? Por Dios el Padre, por Cristo. Tengo la costumbre, hermanos, en el templo de abrir el zaguán, las dos alas del zaguán, para que nos sintamos con la libertad de entrar. Podíamos abrir nada más una, que fue lo que hice las semanas anteriores, que no podíamos todavía tener abierto completamente, ¿verdad? Y al principio incluso nada más emparejado cuando estábamos el equipo de trabajo, pero ahora podemos tener la puerta abierta. ¿Cómo nos gustaría que estuviera la puerta del cielo, si es que hubiera una puerta en el cielo, hermanos, cuando nosotros entramos? ¿Cómo nos gustaría ser recibidos? Si se dan cuenta que Pedro dice, si ustedes no caen jamás, no, hombre, cuando llegan al cielo, dice, van a ser recibidos generosamente, hermosamente. Jesús dice
que cuando estemos con Él, no moriremos jamás. Hermanos, nos espera el cielo. Nos espera la gloria de Dios. Y aunque llegar al cielo es motivo de gozo, al final de cuentas nos debe de preocupar cómo vamos a ser recibidos allá. Porque la palabra de Dios deja muy en claro que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vamos a recibir coronas en el cielo. Y qué maravilloso es que tú, hermano, ora a Dios para que tú, yo, nosotros seamos recibidos en ese lugar glorioso de manera hermosa, y el Padre nos reciba, como decía Jesús en una parábola, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Vayan conmigo a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Estoy por terminar. Hermanos, nunca más, con Cristo nunca más tendremos sed, nunca más tendremos hambre, nunca más estaremos desamparados, nunca más tropezaremos, nunca más moriremos. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este mundo podemos ir en medio de circunstancias, en medio de peligros, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. No vamos a perder nuestra salvación. Satanás no va a venir y nos va a arrebatar y nos va a llevar. Algún día puede introducir en nosotros la duda o el temor, pero no permitas que eso pase. Estamos con Cristo, nadie nos arrebatará de su mano, y nosotros tenemos la vida eterna que Él ha prometido. Para terminar, Juan capítulo 11, versículo 26. Repito la idea: de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos a Dios, hermanos, para que hoy nos sintamos satisfechos con la vida que tenemos, plenos, para que dejemos a un lado todo aquello que nos estorba y que no nos hace sentir completos, realizados, felices, dichosos, con paz, con tranquilidad, con confianza en nuestra vida. Sabedores de que el Señor está con nosotros donde quiera que estemos. Esforcémonos de tal manera en ser diligentes para no tropezar, y si ya lo hicimos, levantémonos, hermanos, y no lo volvamos a hacer. Juan 11:26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No perecerán jamás, dice el 10:28, y Juan 11:26, no morirán eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor Jesucristo. Conclusión, hermanos. Dios, así como nosotros, no le desearíamos a nadie que levantándose muy temprano saliera con su medio de transporte y chocara y tuviera un accidente, hermanos. Dios no desea que vivamos con sed, con hambre, con un sentimiento de desamparo, tropezando a cada momento, y mucho menos que muramos, porque nos ha dado por medio de Cristo la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos.